Pues muchas gracias Heidi pues por esa bienvenida, por esa entrada. Pues lo que tú dices es muy cierto, que pues Jesús especialmente quería que los niños fueran a él, sí, porque pues como es su palabra, del cielo lo eran pues los niños, sí, que fuéramos a ese cielo, a ese reino como niños, ¿no? Por eso es que, digamos, nosotros tenemos que ser como niños cuando vayamos al reino, ¿no? También pues entendemos que Dios le hablaba a todo público, ¿no? Dios a cada persona le hablaba, ¿sí? Y a cada persona nos habla aún así. Pero yo me he puesto a pensar que si Dios, qué tipo de personas les hablaba más, ¿sí? Pues porque menciona que pues le habla a sus discípulos, a los hombres y así, ¿sí? Pero yo me he puesto a pensar que si, ¿cómo serían en ese, le diría, si lo trajéramos a este tiempo, ¿cómo serían las prédicas de Jesús, ¿no? Si vamos más allá, nos damos cuenta de lo siguiente. Eh, en Juan 6 dice, el título dice alimentación de los 5.000 hombres. ¿De qué nos habla eso? De que Jesús le hablaba a multitudes, ¿no? Y hartas personas lo escuchaban, ¿sí? Pero acá hay una palabra clave que dice que me resolvió una duda de las que yo tenía. Y pues dice así, 6 Juan, capítulo 6 versículo 9 y dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Bueno, pues como podemos ver acá, dice un muchacho, ¿no? Si nos devolvemos, pues, si nos devolvemos un poco a donde estábamos, que era pues Juan 6:9, es donde dice uno de los discípulos que dice específicamente Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, o sea, uno de los discípulos llamados Andrés fue el que le dijo a Dios, acá hay un muchacho, sí, pues si hay en el título del versículo, lo vuelvo a mencionar, como dice 5.000 5.000 personas, 5.000 hombres, como quiera decirlo, si hay esa cantidad de personas, yo diría que hay muchos jóvenes, como dijo acá Andrés, hijo, hermano de Simón Pedro. Dijo, acá hay un muchacho, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo diría que la prédica de Jesús, su palabra, era muy llamativa a las personas de todo tipo de edad, pero en especial a los jóvenes. Porque si su palabra llamaba a los jóvenes, si su palabra llamaba a los jóvenes, entonces podemos observar que cuando Jesús predicaba no era como aburrido, cuando Jesús predicaba era llamativo y cuando Jesús predicaba era como un suspenso, como el maestro que nos quiere decir hoy, qué palabra nos quiere regalar hoy. Entonces eso fue lo que pues a mí me había puesto a pensar, la verdad. Pensar que eh, pensar que uno a veces cree que pues como eran antiguos y ya casi, o bueno, ya hace 2.000 años pasó eso. A veces uno se pone a pensar que pues las palabras eran aburridas y pues así, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que si dice un muchacho, entonces llamaba a gente joven, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que dijo pues mi compañera Heidi de audiovisuales, es que Jesús tenía una palabra que nos animaba, una palabra que llamaba la atención a jóvenes. Eso nos quiere decir, reitero, que era una palabra satisfactoria y yo me pongo a pensar cómo Jesús daría la palabra, ¿sí? Si sería dinámica, cómo la daría con ejemplos. Entonces, yo, pues mi forma de pensar es que
Jesús de pronto cogería algunos objetos, digamos, dando alguna palabra, cogería, o sea, yo me pongo a pensar que Jesús cogería, digamos, cosas que están como en su ámbito, digamos, dice que cuando él subió a un monte a predicar, en esa misma parábola, dice pues que él subió a un monte, ¿no? Yo me pondría a pensar que pues él utilizaría, ya bien sea en un monte que estaría pues un árbol, las rocas, las plantas. Yo me pondría a pensar que pues esos serían pues como los aspectos que Jesús tendría para pues para tomar unas prédicas tan como tan excelentes para que incluso los mismos muchachos quisieran ir a escuchar su palabra. Entonces pues eso es lo que yo estaba, lo que pues yo pensaba de Jesús, de cómo Jesús daba su palabra y a qué personas Jesús más llamaba, ¿sí? Entonces pues eso es lo que yo pues tenía para, lo que yo tenía para dar, ¿sí? Entonces pues siendo así, pues yo quisiera decirles, pues darle la bienvenida pues a nuestro siguiente y pues la siguiente persona, nuestro siguiente compañero, nuestro siguiente hermano que pues va a dar como otro fragmento de la palabra pues que tenemos es Sebastián. Y pues te damos la bienvenida pues para que prosigas y puedas compartirnos de esta palabra que tienes.